Son un poco complejos también y uno generalmente está con una energía un poquito más baja. Sin embargo, me parece que estos temas muchas veces nos devuelven un poco esa energía a quienes nos gusta esto y entendemos que esto es súper relevante a la hora de poder ir resolviendo estos problemas que hoy día están mucho más claros que hace algunos meses atrás. Eh, Agradecer también a Leslie, porque que nos acompaña desde... Estás en Girona, entiendo, ahora, en Girona, España. Sí. Allá son 8:30 de la tarde. Sí. Así que agradecido también de eso. Y bueno, sin más, voy a dar el paso a Leslie. Me imagino que ustedes tienen cosas también que comentar. Sin embargo, le doy el paso a Leslie para que ella comience un poco a guiar la clase de hoy día. Buenas tardes a todas y todos, y saludos. Hoy he estado, le he dedicado tiempo al foro, y la verdad es que me ha sorprendido muy en positivo el nivel de los comentarios de las propuestas. He visto que han compartido propuestas que ya es prácticamente un boceto de un documento sobre propuestas de medidas para discutir con la universidad. Entonces, me ha parecido que igual empiecen a coquetear un poco con la idea, Miguel, ya nos dirás tú, de crear una red de profesores que trabajan el tema de la educación para la sostenibilidad, o quizás también de crear un documento como ustedes, con el formato que ustedes entiendan, para comunicarse con la universidad y compartir una serie de medidas o de propuestas. Yo creo que es muy interesante no esperar a que sea la universidad la que nos diga a nosotros qué hacer, sino que también tengamos este rol proactivo. Yo quiero escucharlos. Entonces, en relación con el tema de hoy, yo quería hacerles dos preguntas. Primero, pensando en el tema de los ODS. Me gustaría que me comentaran de los temas que ustedes trabajan, las asignaturas que trabajan, cuáles son los ODS que ustedes de manera inmediata ven más relacionados con la asignatura de ustedes. Y otra cosa que me gustaría mucho saber es, para ustedes, cuál es quizás el ODS o los que encuentran con un más alto nivel de dilema o que para ustedes es el más crítico. Y evidentemente que pueden preguntarme lo que les apetezca. Entonces les dejo la palabra. ¿Quién se anima? Yo he visto preocupación muy buena. Sí. Nadie se anima. Aquí Carlos Ulloa, Campus Osorno, Departamento de Ciencias de la Actividad Física. @profe Ulloa. Muy bien, muy bien. Adelante, Carlos. Gracias, Leli. Un saludo cordial a todos y a todas. Lo primero es agradecer esta instancia. La verdad es que a mí me ha tocado desde siempre trabajar desde la intuición. Hago el camino más largo, que a veces es engorroso, y que finalmente uno termina encontrando que hay más personas que están haciendo lo mismo. Y en esa vuelta larga, la verdad es que uno va aprendiendo. Se cae muchas veces, a veces parece un loco haciendo las cosas, pero al final del recorrido uno tiene la sensación de que vale la pena hacerlo. A veces me gustaría tomar el otro camino, que es más directo, pero creo que por ahora está bien. A ver, siendo bien concreto y directo, yo trabajo fundamentalmente en la formación de profesores, en la formación inicial, pero también tengo vínculo con otras carreras. En el último tiempo, el primer semestre, trabajé con psicología, nutrición, educación parvularia y pedagogía en educación física. Ese es mi mundo. Soy profesor de formación, exalumno de la Universidad de Los Lagos, y concretamente trabajo en 3 asignaturas hoy día este segundo semestre. Primeros auxilios, que se vincula mucho a propósito de ciudadanos responsables, en ese ámbito es muy importante. Mecánica del movimiento humano como expresión de bienestar y de la motricidad humana, ¿no es cierto? Que hoy día estamos en medio de una pandemia que tiene que ver con el coronavirus, pero escarbamos un poquito y sabemos que hay una pandemia que tiene que ver con la obesidad,
con las enfermedades crónicas no transmisibles, que nos está atacando y nos tiene ahí prácticamente a gran parte de la población con algún tipo de problema. Y la otra asignatura se llama Actividad Física y Salud Comunitaria. Y en realidad las tres tienen un vínculo muy directo. Por lo tanto, hay muchas, pues de las 17, las más directas, bueno, educación de calidad, salud y bienestar, ¿por qué no decirlo? Igualdad de género, que es un tema súper importante que yo siempre lo incluyo en todo. Las últimas, la 14, la 15 y la 16, que tienen que ver con medio ambiente, con hábitat submarino, terrestre. He trabajado en intervenciones en San Juan de la Costa, trabajando con la comunidad, con los pescadores, aunque no lo crean, desde la asignatura de Actividad Física y Salud Comunitaria. Entonces me hace mucho sentido todo esto. Ahora, la 8 y la 9, las que tienen que ver con la industria, con el desarrollo tecnológico, con la infraestructura, de repente, a propósito de la segunda pregunta, me golpean porque, claro, por un lado exige un trabajo decente, pero también exige un crecimiento, digamos, económico, que por ahí coincido contigo, Leslie, que lo planteaba en la sesión anterior, que también te hace ruido, digamos, eso lo comparto plenamente. Entonces, desde mi vereda, yo ya vengo desde hace un tiempo trabajando con los objetivos de desarrollo sostenible. No puedo decir antes del 2015 porque estaría mintiendo, pero desde el 25 de septiembre del 2015, que sí, efectivamente, vengo haciendo mucho junto a los estudiantes y a la comunidad educativa, visitas a distintos lugares. Ayer cumplimos un aniversario muy potente. Fuimos a una isla, a la isla Mayen. Desde Osorno viajamos hasta Puerto Montt y desde Puerto Montt navegamos hasta la isla y hicimos una intervención relacionada con la actividad física y la salud comunitaria, trabajando con los estudiantes, con la comunidad educativa. O sea, fue una experiencia tremenda y claro, viéndola ahora desde la tranquilidad que significa estar compartiendo con ustedes, hicimos muchas cosas que hoy día están en estos objetivos de desarrollo sostenible. Así que eso, básicamente, para romper el hielo, me lancé a la piscina y eso es lo que hemos estado haciendo en los últimos años, trabajando metodologías activas, centradas en los estudiantes, que buscan promover mucho más que solo la entrega de contenido, sino que transformarlas en experiencias de aprendizaje que para los estudiantes y para las estudiantes sea de utilidad. Y esto les hace mucho sentido, Imagínate que con un curso que hoy día estoy partiendo, un curso de mecánica del movimiento humano, incorporamos los objetivos de desarrollo sostenible y vamos a hacer una actividad vinculada con eso. Ahí les voy a contar un poco más de detalle. Y la mayoría de los estudiantes, yo diría sobre el 90%, no conocían los ODS. Son estudiantes que tienen 18 años hoy día, están en primer año de pedagogía y nunca los habían escuchado. Imagínate. Eso, gracias. Gracias, Carlos. Vamos a aprovechar Mirna, Carlos e Irene. Y ahí, Leslie, puedes tú sumarte. Gracias. Respondiendo a la pregunta de Leslie y revisando los objetivos y las asignaturas que estoy dictando ahora, las que creo que se relacionan más directamente, en este momento estoy dictando una asignatura que es de planificación estratégica y otra que es de valoración financiera de decisiones estratégicas en los últimos años de ingeniería civil industrial y de ingeniería civil informática. Y independiente de, sin entrar en los detalles de lo que uno piensa o de las reflexiones con respecto a cada uno de estos objetivos, los que están vinculados más directamente desde mi punto de vista son el 8, que es de trabajo decente y crecimiento económico, el 9 de industria, innovación e infraestructura, y el 12 de producción y consumo responsables. Creo que esos están directamente, completamente de manera directa relacionados. Ahora, todos de alguna forma igual están relacionados porque al hacer planes estratégicos o al tomar decisiones estratégicas, por supuesto que se tiene que hacer un análisis del macroentorno y de todas estas tendencias y hay que tomar en cuenta, por supuesto, el ambiente, la calidad de vida y un montón de cosas que también están aquí. Pero esos son como absolutamente directos. Y con respecto al ODS que escojo, digamos, como... no me acuerdo qué expresión usaste, Leslie, pero
En este momento uno que me mueve y que encuentro que está implicado transversalmente en muchos de estos es el de la igualdad de género, que es un tema en el que en los últimos años he estado interesándome bastante y que creo que ha cobrado bastante relevancia y que es un momento súper importante también para poder, y una base también para poder lograr varios de los otros ODS. Carlos. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todas y todos. En cuanto a lo disciplinar, bueno, yo soy de formación matemático y por lo tanto esa visión holística, en matemática el concepto de complejidad yo creo que está bien entendido en muchos aspectos. Y esta cosa de la globalidad y localidad, no sé, algún geómetra va a decir que también está bien entendido y sabe que lo global y lo local tienen comportamientos muy distintos. O sea, estamos en una tierra aparentemente plana, pero toma ingenio para darse cuenta que estamos en una esfera. Entonces, ese tema de esa sensibilidad disciplinar yo creo que aporta a esa visión integral, digamos, entre lo que se nos plantea, ¿no? Porque estamos viendo esta cosa de, en nuestro contexto, también tener las bases en esa visión integral, digamos, global. Ahora, en temas de dónde puede incidir más la disciplina, en este momento yo creo que está el tema de educación, yo creo que ahí está el nicho más fuerte, ¿eh? Porque yo creo que lo que se está enseñando se está alejado de lo que se está planteando aquí en los objetivos, y como decía Carlos, si hay un desconocimiento en un ámbito universitario es más que preocupante, porque aquí están los profesionales que van a trabajar a la vuelta de la esquina, van a estar aplicando estas cosas, entonces yo creo que hay una tarea pendiente. Pero cuando uno ve los 17, digamos, objetivos, ya en mi sensibilidad personal yo creo que aquí hay deudas pendientes, ¿sí? Porque y yo creo que lo discutimos un poco la vez pasada, en lo holístico que queramos plantearnos con esta visión de los objetivos de desarrollo sostenible, aquí empieza a aparecer lo urgente y lo importante. Lo urgente, aquí hay necesidades básicas que están por cumplirse. Nosotros vivimos en una zona rural, empobrecida, estamos entre Osorno y San Juan de la Costa, una ciudad que es muy pujante económicamente, pero San Juan de la Costa es una de las más pobres de Chile. Eso ya nos dice que vivimos en una sociedad segregada, clasista, ¿no es cierto?, entre otras cosas, y que esto es lo urgente. Y esto está también atravesado por los temas que planteamos la vez anterior. Los temas culturales están bien marcados aquí, ¿no es cierto? Tenemos una cultura que separa y en base a condición de raza también, ¿ya? Por lo tanto, ahí está lo urgente. Lo importante ciertamente es hacerse cargo de todo lo que nos proponen, que en mi opinión personal, y entiendo y comparto los objetivos, me parece que es una tarea muy difícil de llevar a cabo por el tema que estamos hablando. En educación todavía hay una deuda pendiente. Y aquí me queda con algunos comentarios que yo creo que alguien los planteaba bien, Gonzalo los planteaba bien. Tenemos que empezar a medir la coherencia que tenemos en el discurso con los hechos. Yo creo que estamos carentes de acciones y eso yo creo que se necesita con mayor urgencia. Entonces aquí, de nuevo, en esa dualidad, lo importante está claro, lo urgente es lo que tenemos que definir. Y ahí yo creo que en educación es lo que podemos aportar, creo yo. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias a Mirna igual. Y al otro Carlos Ulloa. Irene, tienes la palabra. Sí, buenas tardes a todos y todas. Bueno, desde mi tribuna tengo dos asignaturas asignadas este semestre, que las dos están relacionadas con escritura. La primera, el segundo semestre, que es la que un poco más me motiva, porque todos estos temas son una excusa para escribir y podrían bien ser planteados como ideas para que los estudiantes generen otras. En lo particular, el semestre pasado, del segundo semestre de 2019, en esta misma asignatura, se vio mucho, porque le doy la libertad al estudiante que escriba lo que quiera, claro, desde lo que él nazca, desde su experiencia personal principalmente, para que obviamente no exista este tema del plagio.
se da mucho el tema de la igualdad de género, pero no de empoderar solamente a las mujeres, sino que en una línea mucho más allá de lo que es LGBTI+. Incluso han salido muchos temas de binariedad, no binariedad, y tenemos muchos estudiantes que han cambiado sus nombres, por ejemplo, entran con un género, se han cambiado de nombre, y todas esas temáticas que ellos van a, también en el futuro como profesores, van a vivenciar en el aula. Y que al comenzar escribiendo y luego en su presentación oral, porque tiene 2 etapas, claro, también se forma la discusión en el grupo de estudiantes que son los que oyen las presentaciones. Entonces, todos estos temas se dan en una riqueza de compartir y de discutir más allá de una tarea. ¿Sí? Hemos llegado a situaciones muy, muy sensibles donde los estudiantes cuentan incluso historias personales y nos conocemos como seres humanos, más allá de la tarea, digo. Y en el segundo semestre, donde ya se ve la escritura un poco más académica en términos de ensayo, o tipo papers, donde ellos pueden hacer escrituras descriptivas tanto como argumentativas. Entonces, claro, todos estos temas también están disponibles para que ellos lo tomen como una herramienta para desarrollar su escritura. Y han salido temas como el ODS 6, que tiene que ver con el agua en la región, porque siempre lo llevamos a la localidad, no a lo macro, sino que a donde ellos viven, en su entorno cercano, en su población, o desde el entorno educativo que ellos vivenciaron como estudiantes de educación media. Apoyar a las personas marginadas y necesitadas, que es el 10. El 15 de plantar un árbol, proteger el medio ambiente, siempre son temas recurrentes. Y el de 16, que es el de defendiendo los derechos humanos. Esos temas en distintas áreas se han abarcado en las tareas de escritura de los estudiantes, y también después la presentación, esta vez en el cuarto semestre un poco más formal, unas presentaciones más académicas con argumentos mucho más teóricos. Se da también una discusión súper rica en estas asignaturas. Esos son los objetivos que yo podría aportar. Leslie, está pidiendo palabra Gabriel y luego Cristian. No sé si le damos la palabra y después tú te sumas. Ok. Gabriel y luego Cristian. Ahí estoy. Ahí estoy. Hola, buenas tardes a todas, a todos. En términos de los ODS que yo puedo trabajar en la asignatura, uno de los que puedo trabajar y que me motiva es el que tiene que ver con el agua limpia y con el saneamiento, y particularmente dentro de las asignaturas que me toca impartir, que son bioquímica, química y biología, digamos. Es algo que se puede abordar y que abordo, por lo menos desde el ámbito del agua, como elemento, ¿cierto? Y como recurso que debemos cuidar y que debemos proteger. Y el otro que también se aborda y que puedo abordar en mayor profundidad, porque la verdad es que no lo he intencionado, pero lo puedo intencionar más directamente, es el ODS 15, que tiene que ver con los ecosistemas. Tanto los ecosistemas terrestres como los ecosistemas acuáticos. Esos son los que yo puedo abordar en las asignaturas de manera más directa. Y en términos de los ODS, que me causa más conflicto en términos de que veo que es complejo, es el ODS, si no me equivoco, es el 8, el que tiene que ver con crecimiento económico. En términos de que creo que en la sociedad que estamos, la economía ha cobrado una importancia exacerbada. Hay muchas decisiones que se toman en base a decisiones o análisis económicos. Sin embargo, la economía ha fallado en poder aquilatar, evaluar, ¿cierto?, todos los factores que están involucrados en un determinado proceso.
me parece que es imposible tener un crecimiento permanente. Y si nosotros miramos la naturaleza, y lo que hablaba Leslie la clase pasada, ¿cierto? Si hacemos biomimética, ¿cierto? En la naturaleza, los organismos, las poblaciones, no crecen de manera indefinida. Cuando crecen de manera indefinida, inevitablemente están destinados a la destrucción. Y creo que pretender un crecimiento económico permanente es justamente destinarnos a la autodestrucción. Por lo tanto, creo que como ODS, ese particularmente me llama la atención, y creo que es muy difícil, porque es complejo que podamos alcanzar un crecimiento permanente, sino que más bien yo creo que debemos llegar a un crecimiento que nos permita estar bien, pero en equilibrio con nuestro entorno. Y eso significa que en algún momento el crecimiento va a tener que estancarse. Y tenemos que entender y aceptar de que eso es así si es que queremos estar en equilibrio en este planeta finito. Eso es mi comentario. Gracias, Gabriel. Gracias, Irene, igual. Cristian, ¿tienes la palabra? Hola, sí, me disculpan, Cristian es mi hijo. Ya Inés, ahora sí. Ya Inés, yo soy ingeniera química y trabajo en el departamento de ingeniería. En estos momentos trabajo en todas las ingenierías independientemente, en la línea fundamentalmente de procesos, mecánica de fluido, procesos y termodinámica, una que otras veces química. Y con respecto al ODS, indudablemente en los ramos que imparto, trabajo o trato algunos ODS como el 9 que tiene que ver con la industria, el que tiene que ver con el consumo, la producción y además con el de la economía. Pero de forma general, y es la inquietud que tengo desde que comencé en el curso, que me hago es qué más puedo hacer para dar un aporte pequeño, pasos pequeños, y lograr que efectivamente hacer más en el ramo, porque por lo menos lo que me pasa a mí es que lo que puedo relacionar con estos ODS es prácticamente teórico, es decirle que vamos a diseñar equipos, vamos a diseñar un proceso, pero no nos podemos olvidar de la parte ambiental, tenemos que tener en cuenta que solamente debemos garantizar la economía, lógicamente, todo proceso, toda industria le interesa qué voy a ganar, pero además tienen que garantizar que lo que vamos a producir lo podamos utilizar y no lo desechemos. Y los residuos tenemos que utilizarlos, no podemos mandarlo como se hacía años atrás al agua y como todavía en algunos casos se hace, pero todo es teórico. Entonces, desde que comenzamos el curso, yo dije, sí, indiscutiblemente trabajo y le converso y le digo, pero ¿qué más puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Y cómo hago para llevarlo a la práctica? ¿Cómo hago para que ellos vayan y vean lo que yo les estoy diciendo? Entonces, nos ponemos a conversar y yo le digo, no, tenemos que reciclar, chicos. Sí, profesora, le digo, miren, yo en la casa separo todo, qué sé yo, y siempre sale alguien y me dice, profesora, pero lo lleva al basurero, y en el basurero lo une todo. Sí, pero tenemos que tener ánimo. Entonces, de los ODS, el que más me preocupa también es el tema de la economía, pero pensando que, a mi modo de ver, la economía es uno de los factores que hace que le pongamos un poco de resistencia de forma general a este cambio que eminentemente tenemos que hacer, porque hay cambios que hace falta ya, pero eso significa que vamos a perder económicamente, y yo creo que eso es uno de los frenos más grandes que hay a nivel general, a nivel de Estado, de países, y eso. Gracias, Inés. Discúlpame, Leslie, pero voy a darle la palabra a Pamela, ya, para que intentemos también que ustedes puedan tomar un rol activo dentro de la clase. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ya, estoy probando mi nuevo audífono. Muy buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Pamela Salgado, soy profesora de Educación Física. Este año comencé en
en ITR en enero, en un cargo que se llama vinculación con el sector socioproductivo. Es bien interesante este cargo y bajo todo lo que ya se ha dicho ya la vez pasada y ahora lo que hemos leído y todo, me hace mucho sentido este curso, la verdad es que lo encuentro bastante interesante. Desde mi parte personal, siempre trato de llevar como buenas prácticas, por ejemplo ahora tenemos los gusanitos afuera y tratar de no hacer esto, de reducir desperdicios. Pero dentro de mi formación profesional, creo que nunca jamás he integrado los ODS en mi práctica. Entonces, para mí es súper interesante esto. Y bueno, yo creo que si lo he podido integrar, no conscientemente, sino que ahora ya, como hemos leído un poco más, ya es un poco más consciente, pero sí dentro de mi formación profesional, el ODS 3, salud, bienestar, educación de calidad, igualdad de género, eso sí lo he podido trabajar en mi formación como profesional, principalmente en colegios desde pre-kinder a cuartos medios. Esta es mi primera experiencia en educación superior, así que igual desde mi cargo en este minuto, yo creo que es bien viable incorporar cada uno de estos objetivos. Así que eso por mi parte. Gracias, Pamela. Leslie, te doy el paso. Bueno, muchas gracias a todos por las intervenciones. Yo he ido notando algunas cosillas por ahí que quería compartir con ustedes. Carlos Martínez, el matemático. Carlos, la matemática a la sostenibilidad. Mira que yo me encuentro personas que me dicen es que no tiene nada que ver. Yo digo, falla algo para no ver que las matemáticas no tienen nada que ver, porque para empezar todo es número. Hasta la música es números. Entonces, detrás, además de las matemáticas tributando la sostenibilidad, está todo el tema energético. Está todo el tema de las dinámicas poblacionales en biología. Evidentemente buena parte de la economía, todo lo que tiene que ver con finanzas, está toda la innovación, porque todo lleva un cálculo detrás. Entonces, lo que se puede hacer desde las matemáticas, para empezar solo con que se aprendan bien las matemáticas. Pero hay una cosa muy interesante que es el enfoque de la sostenibilidad que están dando muchos autores, que es la idea de aprender las matemáticas basadas en toda esa matemática que hay en nuestro entorno. Evidentemente, ello depende de la carrera en la que tú das clases. Si das clase en finanzas, pues es una matemática que tributa a la sostenibilidad, pero desde el punto de vista financiero. Si es en ingeniería, desde el punto de vista energético, en temas como la refrigeración, calefacción, etcétera. Entonces hay mucho trabajo por hacer ahí en cuanto a la matemática, y tienes un montón de literatura para revisar, que después te puedo facilitar algunos nombres de personas que trabajan las matemáticas desde el punto de vista de la sostenibilidad. Bueno, después voy a hablar del ODS más así que hacía, que puede, no sé si la palabra es incomodar o hacernos saltar las alarmas, ¿no? Que hemos coincidido todos por boleada, ¿no? Sí, y tanto, Carlos, resolución de problemas con enfoque de aprendizaje, sí, y tanto que sí. Como metodología es ideal para el trabajo en las matemáticas y para el trabajo de la sostenibilidad. Entonces, Irene, que anda por ahí, es fantástico, porque la escritura está tan relacionada también con la narración de historias, por lo tanto con la escritura de historias, la narración que puedes hacer escrita de historias, y es una de esas metodologías o de recursos educativos que son esenciales para la sostenibilidad, porque además están muy relacionados con la cultura. Y es un momento en el que tú, desde el punto de vista del lenguaje, no solo te quedas en el trabajo del lenguaje, sino que trabajas las competencias de la sostenibilidad. Te vuelvo a felicitar, que ya lo hice la semana pasada, porque además yo veo
que ustedes ya de alguna manera u otra ya hacen educación para la sostenibilidad. Lo que hay es que sistematizar y organizar, porque Carlos Ulloa lo que comentaba era educación para la sostenibilidad, lo que él hacía desde el punto de vista de los temas que trabaja y de las metodologías que trabaja. Irene, quería comentarte otra cosa, que tú decías, ¿no?, que siempre se trabajaba en esa escritura de las historias, lo enfocabas mucho en el tema local, porque lógicamente es el interés fundamental de los estudiantes. En ese momento hay una oportunidad muy buena para vincular ese tema local, que es de interés de ellos, con ese mismo tema a nivel global. ¿Qué pasa? ¿Qué nos preocupa? Nos preocupa el agua, porque está muy relacionado con nuestra comunidad, los sitios donde trabajan nuestros padres, es el recurso del que se vive. ¿En qué condiciones está ese recurso en el resto del mundo y cuáles son los principales problemas? Mira, esto tiene dos funciones. Tiene una función muy importante, que es ampliar la información de este tema, ganar visión de lo que pasa en otros lugares del mundo, pero tiene otro componente que es fundamental, que es el de cuestionarte el link que hay entre lo local y lo global. Y ese es uno de los grandes retos que tiene la sostenibilidad, porque justamente tú tocas este tema tan sensible del agua y tú misma decías, es que claro, hay quien se sigue pensando que puede seguir vertiendo desechos al agua, que no pasa nada, solo que nos tomamos todo el agua contaminada, casi nada, ¿no? Pero ahí tú tienes una oportunidad muy buena de atraparlos, entre comillas, engancharlos con un tema que ya les interesa. Y entonces ayudarlos a hacer esa visión global, que además es de sistema. Porque detrás de saber qué pasa con el agua, por ejemplo, en África, aprenderán cosas, y tú también mientras buscas información, cosas de ecología, cosas de geografía, pero sobre todo aprenderán a desarrollar el trabajo sistémico. ¿Por qué el problema que hay con el agua en África es diferente al problema que hay con el agua aquí? Empiezan a hacerse preguntas. Entonces son como recursos didácticos que nos resultan muy útiles a todos. Carlos Cortines, que enseña biología y bioquímica. Oh, Carlos, que yo también soy bióloga. Claro, mira, los biólogos, después todo el mundo, pero muy tempranamente en los estudios, tenemos la posibilidad de adquirir este pensamiento sistémico porque estudiamos los diferentes niveles de organización de la materia. Nosotros vemos muy tempranamente que el nivel que se entiende como el mínimo nivel de organización de la materia está incluido en el máximo nivel. Por lo tanto, esa relación de sistema se descubre tempranamente en los estudios de biología y se descubre también la ecología. Tenemos un problema muy grande y es que los estudios de ecología se asocian únicamente con las carreras de ciencias y no sabemos cómo funciona el planeta. Entonces, claro, usted como ingeniero, como economista, usted anda por ahí diseñando cosas que acaban con el planeta, pero usted no lo sabe porque usted no sabe cómo funciona eso. Entonces, como mínimo, esa idea que tantos de ustedes y tantísimo me gustó en el foro, que le daban tanta importancia al tema del equilibrio en el planeta, es una cosa que nosotros podemos trabajar muchísimo en nuestras aulas. Y ahí empato con Jainé y su química, que hablabas de procesos. Los procesos son maravillosos para transformar la economía, entender que es un proceso para poder avanzar por la economía circular o la economía del bien común. Hubo alguien en el foro que lo resumió tan y tan bien lo que era la economía circular, un genio, con un par de palabras dijo lo que era la economía circular, que dijo que era básicamente empezar a utilizar todo, pero de manera que fuera renovable, ¿no? Entonces ahí el sentido de lo que es un proceso, eso lo enseña la química. Cómo funciona un proceso y lo importante que es un componente en una cadena para otra cadena, porque la química al final es esto, en buena parte.
Entonces ahí hay un enlace muy importante con los procesos en economía y un enlace muy importante con la economía circular, que al final lo que propone es que tú diseñes todo, que innoves todo. Ahí la química y la ingeniería química también tienen un rol en la innovación muy grande. Nos cuesta ver normalmente la asociación con el ODS número 11, que es el de las ciudades sostenibles, y todos tributan a las ciudades sostenibles. Nos cuesta mucho ver la asociación, pero miren, esto no hay lugar donde yo no me lo haya encontrado. Con el ODS 1 y el 2, con la pobreza y con el hambre. Lo entendemos tanto teóricamente, pero a la hora de trabajarlo, es como que nadie acaba de ver, no sé si es que culturalmente tenemos tan metido en nuestra mente, que es un tema tan complejo, tenemos la percepción esta de que ha existido siempre, toda una serie de temas sobre los que tenemos que trabajar, que nos cuesta ver que al final todo tributa al ODS número 1. Porque todas las personas que viven en ese estado de pobreza extrema están totalmente excluidos del sistema, por lo tanto el resto de los ODS los afecta totalmente. Pero es que además todo eso que pasa en los ODS tiene un componente muy importante en esa pobreza extrema que existe. Por lo tanto, es súper importante, es uno de los retos más grandes ahora mismo que hay en relación con los ODS, comprender que uno de los grandes temas que nos toca a todos es el tema de la pobreza extrema, porque da igual todo lo que nosotros innovemos, que en el estado de desigualdad extrema en el que estamos ahora mismo, es muy difícil poder hablar de equilibrio y de sostenibilidad, por mucho que se esté innovando. Entonces, me gusta mucho cómo todos ustedes, porque todo el mundo tiene muy claro desde su especialidad cuáles son esos primeros ODS que trabajamos. Pero me gustó mucho que Mirna lo dijo, que al final te acabas dando cuenta que todos los ODS están relacionados y que prácticamente puedes buscar algo que trabajar de cada uno de los ODS con tu asignatura. Es solo una cuestión de tiempo y de organización. Por eso la pregunta yo la hice con trampa en positivo, esa pregunta de cuáles ODS relacionas primeramente con tus asignaturas, porque es por ahí por donde se comienza a trabajar. Y Carlos Ulloa aseguró que estabas trabajando los ODS antes del 2015, lo que pasa que todavía no le habían puesto ese nombre. Hombre, claro, claro. Lo que pasa es que no se llamaban así, eso tenía otro nombre en ese momento, pero claro, seguramente sí. Entonces, quería comentar esta idea de que comiencen a utilizar los ODS estos que son tan evidentes para ustedes en el diseño de las asignaturas. Y esto nos lleva a un ejercicio del que habíamos hablado, que era el ejercicio de la I. ¿Alguien hizo el ejercicio de la I? ¡Ay! Felices fiestas patrias muy atrasadas. Que yo el año pasado las celebré en Chile y me tomé el terremoto y la réplica. Y ya con la réplica, ya está con la réplica. Y le decía, porque publiqué en mi Facebook para muchos amigos chilenos, mira, yo creo que Miguel Ángel sí que lo vio, que decía, espero que el año que viene no haya nada que les impida celebrar las fiestas, porque yo creo que nadie celebra con tanta alegría como ustedes, así que espero que el año que viene puedan desquitarse en grande. ¿Y por qué fui yo a las fiestas patrias y al terremoto? Ah, vale, perfecto, porque estábamos hablando del ejercicio de la Y. Entonces lo voy a dejar un momentito, ahí colgado el tema del ejercicio de la Y, porque es muy importante para enlazar todo esto. Bien breve, Leslie, ese ejercicio está en la otra unidad, la que se va a abrir. Sí, pero es muy importante porque muchos de ustedes se están preguntando, ¿y qué puedo hacer que no estoy haciendo ya? La respuesta a eso está en ese ejercicio. Sí, les voy a decir brevemente. Ese ejercicio lo que invita es hacer una mirada de la programación, como una evaluación de la programación de la docencia para ver qué aspectos económicos, ambientales y sociales ya estás trabajando
en tu asignatura, además de temas de valores, etcétera. Y cuando tú los vas colocando todo en ese esquema, entonces la segunda parte es qué puedes trabajar que no estás trabajando todavía. Ese ejercicio, por favor, confíen en mí y háganlo. Les va a cambiar el diseño de las asignaturas y la perspectiva del tema. Y les va a permitir avanzar mucho. Así que háganlo. Y dudas que tengan con el ejercicio, pues me pueden consultar directamente por el correo, por el foro, o lo podemos hablar en la próxima sesión. Pero no dejen de hacerlo porque ahí está la clave para que ustedes vean. Esto es una información que les va, solos les va a llegar a ustedes, cuando hayan completado todo lo que ya ustedes hacen. Les va a ayudar mucho a otra cosa, que es a tener una idea más clara de cuál es la relación que hay entre esas tres dimensiones de la sostenibilidad. El ODS que nos da tremendo dolor de cabeza a todos, es el ODS 8. Yo no entiendo por qué todavía no se han mojado lo suficiente y han dicho economía circular, o economía para el bien común, o economía azul, o economía verde, que ya tenemos la paleta entera de colores de economía. Miren qué autores y buenos trabajos del tema. Pero yo sospecho, claro, que por supuesto que es por un tema de intereses económicos. Pero hay muchísimo trabajo cuando ustedes lleguen a la información de la semana que viene, hay bastante material sobre este tema. Y yo les puedo compartir más también. Entonces, ¿alguien más quería comentar? ¿Algo? ¿Querían...? ¿Sigo yo entonces? Sí, en el chat por lo menos nada. ¿Sí? Bueno, entonces continúo yo. Miren, todo lo que hacemos, cada uno de nosotros tiene una percepción por formación de que las asignaturas que nosotros, por formación y por organización del sistema, que cada asignatura tiene relación o con las ciencias, o con temas más ambientales, o con temas más económicos. Es súper importante no solo comprender que cada una de esas dimensiones genera un impacto en la otra. Y si nosotros seguimos viendo eso por separado, nos va a costar mucho avanzar por el camino de la sostenibilidad y por el camino del cumplimiento de los ODS. Los ODS que alguien decía, para el 2030, esto siempre se habla, a ver, es que esto no se va a poder cumplir para el 2030. Y yo siempre me acuerdo de Eduardo Galeano, que además dice que la frase no es de él. El otro día vi un vídeo, pero el nombre que todo el mundo recuerda es el de Eduardo Galeano, cuando dice que la utopía para lo que sirve es para avanzar. Porque tú te acercas y la utopía se aleja, pero ya avanzaste. Esa es la función de los objetivos de desarrollo sostenible. Yo pienso que en algún momento se dará un salto muy importante cuando hagamos un compromiso más grande, sobre todo a nivel de diseñar economía circular o de economía azul o para el bien común. Estoy convencida de que será así. Bueno, por eso y porque empezaremos a caer como moscas y entonces un poquito ya está pasando y entonces ahí le pondremos un poco más de velocidad al asunto. Entonces eso es muy importante, no dejen de hacer el ejercicio de la I porque es el que va a cambiar el diseño de la asignatura. ODS, ¿alguien más quería? ¿Le resultó un poco que le llamara la atención algún otro ODS? Relaciones raras que se encontraron, es decir, descubrieron alguna nueva relación entre su materia y un ODS. Gonzalo. Tienes que abrir el micro. Hi. Buenas tardes a todos, a todas. Primero que nada, a mí lo que
bueno, es inevitable tener una visión crítica de los ODS. Voy a insistir un poquito en ello. Sin embargo, obviamente yo reconozco de que comparado con algunas décadas atrás, los ODS son un avance gigantesco en la forma que la humanidad en su conjunto está enfrentando el problema, de una manera mucho más colaborativa, global, involucrando a multinivel, etc. Sin embargo, lo que yo encuentro es que esta 17 objetivos de los ODS tienen un problema bien serio en de repente generar un poco la imagen de que cada uno de los objetivos está al mismo nivel que el otro. Ahora, hay una imagen de las que tú dejaste en el portal de capacitación que me gustó muchísimo, que organiza las ODS de una manera diferente, de maneras circulares, ¿cierto? En donde, en el fondo, aquellas ODS que tienen que ver con la economía, las pone rodeadas por aquellas que están relacionadas con las más sociales, y esas a su vez rodeadas por estas otras más relacionadas con los ecosistemas. Esa visión me parece un poco más clara. Lamentablemente lo que uno ve en la difusión de las ODS es este cuadriculado de 17 objetivos, como que cada uno de ellos tiene el mismo peso. Y yo lo que siento es que, claro, es como si nosotros tuviéramos una mesa. Bueno, yo estoy en una mesa con mi computadora ahora aquí. Sobre la mesa está compuesta de 4 patas. Y sobre esas 4 patas ya tengo mi computador, mis libros, un montón de otras cosas, sobre las cuales yo voy construyendo, ¿cierto? La sociedad se va construyendo sobre esa mesa, sobre una mesa que es la naturaleza, que es los ecosistemas. Si esos ecosistemas carecen de integridad, están muy degradados, como efectivamente está ocurriendo, cualquiera de las 4 patas de la mesa, o todas a la vez, se van a derrumbar. Entonces todo lo que tenemos construido sobre ella, que sería en el fondo la sociedad, la economía, carece de sentido. Entonces como que de repente me da la impresión de que los ODS tienen esa visión de que, bueno, hagamos una economía justa, tratemos de tener, no sé, industria ambientalmente más amigable, procesos de producción y consumo, pero si no tenemos un planeta sano, con ecosistemas sanos que nos puedan proveer de todos esos servicios ecosistémicos, todo el resto queda en la nada. O sea, disculpando a lo mejor la manera que lo voy a decir, pero yo creo que la equidad de género o la justicia social como que pierden sentido si no tenemos planeta. Y lo que estamos perdiendo ahora es eso, ¿no? Estamos perdiendo el planeta completo, porque los ecosistemas están masivamente degradados. El cambio climático nos tiene vuelto locos. Entonces, yo creo que esa mirada crítica a la ODS, si bien yo, insisto, reconozco los avances, tenemos que darle la vuelta y decir, bueno, aquí hay una cuestión, una base de sustentación que es lo primero que debemos salvar. Tenemos que salvar los ecosistemas, sino todo el resto que lo que se construya sobre ellos va a quedar en el vacío. Y por mucho que queramos seguir avanzando en equidad social, en equidad de género, si tenemos ecosistemas degradados, o sea, es una batalla completamente perdida. Entonces, donde tenemos que poner el énfasis, a lo que voy en definitiva, para no alargarme mucho, a lo que yo creo que tenemos que poner el énfasis, que tenemos que adaptar toda nuestra civilización completa a los ecosistemas terrestres. Si no, no es viable el desarrollo sostenible. Por mucha tecnología que incluso le pongamos, porque muchas veces muchas personas creen que, como que, por ejemplo, el tema energético, en vez de pensar en cómo disminuimos la demanda energética, lo que estamos haciendo es cambiando la producción de energía desde los combustibles fósiles a las energías renovables no convencionales. Pero jamás hablamos de
bueno, el problema de fondo es cómo reducimos el consumo energético que se sigue disparando. Eso no. A ver, Gonzalo, gracias. Este comentario tuyo ha llegado en el momento ideal, entonces voy a sacar de él todo el provecho posible. Primero, es que tienes toda la razón, es inevitable no mirarse los ODS de una forma crítica, pero no solo es inevitable, es necesario. Porque la sostenibilidad va de eso, va de pensamiento crítico, de pensamiento sistémico y de algunas otras cosas más. Pero sin estos dos componentes, esa mesa se cae totalmente enseguida. Entonces, yo creo que es muy bueno ver tanto lo positivo que ha aportado, como que es un lenguaje universal, ha sistematizado muchísima información, la ha aclarado, ha identificado esas metas a diferentes niveles. Todo eso es muy bueno, pero esa mirada crítica es imprescindible y es la sostenibilidad misma. Otra cosa que mira, es tal cual lo estás diciendo. El problema que tenemos es de una dimensión enorme y es muy importante reconocerlo así. Lo único que yo diría diferente es que yo creo que el problema más grande no lo tiene el planeta, lo tenemos nosotros, porque nuestro planeta han habido varias extinciones de especies y el planeta es resiliente porque tiene toda una inteligencia acumulada de los millones de años de evolución, resolviendo todos los retos que te presenta el medio, por lo tanto sabe perfectamente entre comillas, cómo regenerarse. Y ahí es donde hay precisamente una de las grandes fuentes de inspiración para nosotros reaprender cómo vivir en equilibrio con el planeta. Pero el problema más grande lo tenemos nosotros, que podemos extinguirnos y el planeta se iría equilibrando rapidísimo sin esta bestia en el medio y volver a coger su ritmo con este aspecto o con otro aspecto. Pero yo creo que nosotros somos los que tenemos ese gran problema. Tú has dicho una cosa maravillosa, y es que estamos súper preocupados cuando se hace, por ejemplo, haces en las empresas el análisis del ciclo de vida de un producto. Hay una tendencia muy grande a poner la atención, y es muy importante, en cómo ese producto, cuando llega a su máxima esperanza de vida, en vez de ser un desecho, se vuelve a convertir en materia primera, y esto está muy bien. Pero para que algo sea verdaderamente sostenible, hay un componente muy importante en ese análisis que tú lo has dicho, y es qué energía, qué cantidad de energía y de dónde sale la energía que se utiliza para hacer ese producto y después para volver ese producto a convertirlo en materia prima, porque puede ser entonces que eso no sea sostenible o que tampoco sea viable, aunque sea súper innovadora la idea de cómo reconvertir el diseño del producto. Esta idea que tú has mencionado es clave para la innovación, es clave. Gabriel había pedido la palabra. Gracias, Leslie. No sé si Gabriel habías pedido tú o Carlos también me pidió por interno. No sé si Gabriel habría pedido. Como tú estás moderando, sí, Miguel. Gabriel y Carlos luego. Y recordar que nos quedan solamente 7 minutitos, como para que tengan presente eso. Ya, entonces solamente en 60 segundos. No, lo único que quería aportar un poco a lo que decía Gonzalo, es que a mí me llama la atención que todavía no haya salido aquí en estas clases y que no se haya hecho más popular la teoría económica de la dona. Probablemente algunos de ustedes la han escuchado, ¿cierto? O la conocen, que justamente trata los objetivos de desarrollo sustentable desde una mirada distinta, pero que lo hace mucho más entendible, y habla lo que dice Gonzalo, o sea, cómo podemos ir nosotros avanzando. Espérate, no le expliques que es parte del material de la próxima semana. Next Week.
Por favor, bueno, comenta lo que querías decir, pero te refieres a No la es necesario, teoría del donut, nos ¿no? quedan 6 minutos, efectivamente. Vale, perfecto. Gracias, Gabriel. Carlos. No, solo continuar la reflexión que plantea Gonzalo y que estamos poniendo las cosas en orden. Ese para mí siempre va a ser un debate dada por el tema de las complejidades. Primero es cómo nos vemos nosotros en nuestro entorno, nuestro ecosistema, la Gaia, como queramos llamarle. Somos parte de, etcétera. Pero lamentablemente la forma en que nosotros nos organizamos es lo que nos está presionando el sistema. ¿Sí? Así que, de hecho, somos tan parte integral del sistema que como nosotros nos comportamos, afectamos la globalidad del sistema. Por lo tanto, aquí hay temas valóricos que están detrás. Todo lo que tenga que ver con lo social, ahí hay experiencias de recorrida, ¿no es cierto? Están los derechos humanos que quedaron incompletos, porque la visión de la posguerra era la vida ante todo, ¿no es cierto? Y ahí aparecieron muchas cosas que después tomaron forma en declaraciones posteriores. Pero el gran ausente que quedó de todo ese legado normativo es el derecho ambiental. Hoy día la discusión es cómo nosotros nos hacemos cargo de todo lo que tiene que ver con nuestro entorno en lo normativo, que nos regula. Ahora, cosas valóricas, yo creo que lo que se está en discusión también tiene que ver en cómo nos empeñamos dentro de un modelo económico que tiene ciertas características. El desarrollo, alguien hablaba del crecimiento económico. ¿El crecimiento económico en base a qué? Porque lo que nosotros queremos seguir desarrollando, ¿no es cierto? Pero no en base a una depredación, no en base a un consumo sin restricciones. Queremos otro nivel de desarrollo. Pero eso va a pasar por un tema valórico, así que las declaraciones de derechos humanos siguen vigentes, pero hay que darle otro énfasis. Hoy día lo que está en discusión en Chile, si se firmaba o no, un acuerdo que tenía que ver justamente con derechos ambientales. Las comunidades debían ser parte de las decisiones que tuvieran impacto ambiental, pero ¿qué es lo que dicen hoy día nuestros ministros de Cancillería y el de Medio Ambiente? Que no se firma. Por lo tanto, aquí estamos discutiendo cosas que tienen que ver hoy día. Hoy día tienen impacto hacia el futuro. Podemos discutir en la prevalencia de los 17 objetivos, pero hoy día están ocurriendo cosas fundamentales. Y las decisiones tenemos que ponernos al día en eso. Me parece que hoy día había esa posibilidad de que se empezara a generar una cultura del derecho ambiental. Y eso va a quedar postergado, porque no se ha dicho más, no se abrió la discusión como tenía que haberse abierto la discusión. No sé, pongo ese tema porque me parece que es una cosa de las que yo planteaba hace una atrás. Hay cosas que ya son urgentes, no son solo importantes, son urgentes. ¿Cómo queda la torta? No, ahí está. Gracias, Carlos. No, un momentito Adelante, más. Es súper importante que ustedes adopten un rol como profesores que tienen estas inquietudes proactivo, que hagan una plataforma, inviten al conjunto de la comunidad universitaria o hagan un documento con una serie de propuestas de medidas para presentar al rectorado o a la instancia que corresponda. A ellos los invito porque yo veo que he visto en el foro sugerencias muy buenas. Entonces, esto ahí es súper importante aprender a convertir las conversaciones en propuestas de cambio, porque son eso las conversaciones, en el fondo. Ya está. Sí, yo me imagino que, bueno, que Carlos se refería al acuerdo de Escazú, y solo algunas reflexiones. Quiero poner dos cositas, pero más que nada para reflexionar. Una de ellas la conversé en otro momento en la mañana, y que tiene que ver con que hay un autor que es de la teoría U, que es Otto Scharmer, que seguramente algunas de ustedes lo conocen, y él habla de que los problemas globales tienen que ver con tres brechas, identifica tres brechas o tres separaciones. Y una de esas separaciones es del uno con uno mismo. Esa es la primera. La segunda es de uno mismo con los demás y con la comunidad, ¿ya? Y la tercera es de uno mismo con la naturaleza. Por lo tanto, me parece que eso es importante siempre considerarlo y tenerlo presente. Eso es lo primero. Y luego
de acuerdo a lo que habla Gonzalo cuando habla de este tema de la energía y de que efectivamente tenemos que disminuir el consumo, estoy totalmente de acuerdo, y por ello leí una frase que no recuerdo de qué autor era, y que decía lo siguiente, que a mí me hace mucho sentido hoy día, y que dice: necesitamos necesitar solo lo necesario. Y eso también lo dejo como reflexión, ¿ya? Que tiene que ver con austeridad, etcétera, y que también pudiese ser para confrontar ciertas opiniones, pero yo lo pongo ahí para reflexionarlo. Bueno, estamos cerrando. Leslie, te dejo la palabra, y si alguien más quiere también aportar algo, pero tiene que ser de 30 segundos porque estamos justo en el horario. Sí, yo puedo. Cortitito. Igual, siguiendo lo que decía Mancilla, yo lo quería dejar planteado porque igual sigue siendo mi interrogante. Hemos estado hablando de temas como generales, temas que están discutiéndose a nivel de país, de planeta, pero yo creo que tenemos que revisar nosotros mismos y ver qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer chiquititos, pasos chiquititos en la casa, con los estudiantes? Estoy hablando de que no podemos dejar el auto, tenemos que movernos hasta para ir al parque que nos queda frente en el auto. Estoy hablando de que nuestra universidad, estamos hablando de un campo que es un campo sustentable, pero realmente lo es. ¿Qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos disminuir el consumo de energía en la casa? Cosas chiquititas que podemos hacer y son como pequeñas piedrecitas. Y no vamos a esperar porque los países se reúnan y firmen un decreto. Son cosas que podemos hacer y yo creo que tenemos que revisarlo y hacerlo. Dejar de comprar un celular todos los meses porque salió el mejor. Entonces, eso. Yainé, hay una cosa súper importante y es, primero, como profesores, aplicarlo en la docencia. Luego hay otra, les voy a compartir un documento con 170 acciones individuales que podemos hacer justamente para contribuir a la sostenibilidad. ¿Alguien más había dicho que quería comentar algo? Patricio. ¿Sí o no? No, hizo una consulta que se la respondí por chat ya. Perfecto. Yo quería comentarles un último tema. Ustedes se van a encontrar que hay preguntas, en las preguntas de evaluación, que es bastante posible que las dos opciones sean viables. Esto yo lo he hecho con toda la leche, como dicen aquí los españoles, porque la sostenibilidad, todo el que la aplique en su docencia se encontrará con esto. O sea, hacer preguntas cerradas, hacer encuestas de este tipo con la sostenibilidad es muy complicado porque todo depende del ángulo con el que se mire y de la fórmula personal. Entonces, ustedes encontrarán que está la respuesta correcta, pero que no está el por qué, porque era como imposible poner el por qué. Cada pregunta podía llevarse un libro del por qué, ¿no? Entonces ahí quiero decirles una cosa. Todo, porque de hecho hay algunas preguntas que yo sí sé que las dos opciones pueden ser ciertas, pero es bastante probable que haya alguna que yo no tenga identificada porque eso depende de la visión con que ustedes se lo hayan mirado. Entonces todo el que sienta que se ha visto afectado en alguna de esas situaciones, que me escriba a mi correo electrónico y que me envíe su argumento de por qué eligió una opción o no la otra. ¿Sí? Era sencillamente esto. Sí, importante eso que mencionas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Veo que está escribiendo Pamela. Sí, había, bueno, sí. En esta unidad había una... Primero, hazme la consulta y ahí te respondo. Ya, gracias. Sí, es que vi en la unidad que se cerró una actividad el día 9 de septiembre. Y eso fue como antes de la primera unidad, de hecho. Creo. ¿Es la actividad evaluada que había en la unidad 2? ¿Te refieres a esa? No, pero esa estaba abierta. Una tarea.
No, lo que pasa es que en esta unidad 2 había... Una pregunta relacionada al video, Miguel. Estaba con fecha... El video que hay... Sí, es para el miércoles. Sí, Ya, era para el voy a... miércoles, pero aparecía 9 de septiembre. La voy a Ya, vamos a revisar. Y vamos a arreglar ese tema. Podía subir igual. No había problema, sí. La tarea tenía fecha 9, pero estaba abierta. Se podía hacer. Ah, perfecto. Ya, vamos a cambiar la fecha, pero está abierta. Gracias, Miguel. Oka, gracias. Gracias, Pamela. Ya te escucho. Disculpa, es la actividad, espérame, es la primera actividad donde había que comentar uno de las primeras preguntas de la unidad 1. No sé si me explico. Ah, sí. En esta unidad 2 de esa hablo. ya, había una tarea en la cual ustedes debían tomar una de las preguntas de la evaluación 1 y argumentar su respuesta, ¿cierto? Entonces la pregunta que me haces tú, Pamela, es si aún se encuentra abierta. O sea, de hecho dice que está cerrada. Es la que dice 9 de septiembre. Ya, esa vamos a revisarla, pero... Y ahí vamos a arreglar. En caso de que esté cerrada, vamos a arreglarlo. Ya. ¿Y la evaluación de esta unidad se abre mañana y termina el domingo? Se debería abrir hoy día y debería cerrar el domingo a las 23:59. Ya. Miguel, ¿puedo hacer una consulta? Sí, no sé quién habla María Cristina Flores. Hola. Ya, cuéntame. Hola. Lo que pasa es que quería saber que las actividades evaluadas sumativas en el fondo son estas de alternativas. ¿Las otras tienen alguna ponderación? Por ejemplo, no, son formativas. No, las demás no. Solamente esta... La verdad que para nosotros cuando en el diseño del curso hubiese sido quizás mejor no haber tenido las notas, siendo bien franco. Sin embargo, bueno, un poco el formato de educación continua nos pedía un poco eso. Por lo tanto, por eso está este tema de las evaluaciones. A lo que invito yo, en el fondo, a lo mejor les puede costar, pero es un poco olvidarse del tema de las notas, principalmente también por lo que menciona Leslie, porque esto tiene mucho que ver con la visión que nosotros podamos tener. Por lo tanto, yo imagino que quizás algunas por ahí están preocupados por algunas notas que puedan haber registrado las pruebas, pero tiene que ver un poco con eso. Y respondiendo a la pregunta, bueno, nuevamente decirte que las evaluaciones son solamente esta evaluación que se abre luego de las clases. Las demás los invitamos a que la desarrollen, porque efectivamente creo que eso es súper importante abordarlas para cumplir con ciertos objetivos respecto a esto, porque, insisto, el objetivo final, las notas creo que es muy menores. Sí. Ahí como que entonces tengo la duda de que porque era como que apareció otra cosa que parece que yo no la había visto, pero algo de un video que había porque igual me interesaría hacer las cosas que quizás me quedaron pendientes, pero hay como un video que no vi eso, de que había que comentar un video. Sí, lo que podríamos hacer ahí nosotros es revisar y también tener un poco quizás coherencia con lo que también nosotros nos propusimos al principio, y si se trata de que ustedes puedan complementar y fortalecer el conocimiento, es súper válido poder abrir ciertas cosas que a lo mejor están cerradas. Carlos, creo que ibas a decir algo. No, era justamente sobre la tarea que había que justificar la respuesta equivocada, porque de eso se trataba, ¿no es cierto? De las respuestas que uno tuvo malas en la primera parte, había que justificar la razón de por qué optó la incorrecta. Ese documento que uno lo redactó, ¿dónde lo sube? Ya, abajo, en esa misma, donde estaba la actividad, abajo había que no me acuerdo exactamente el nombre que tenía, pero estaba en una barrita azul y ahí se podía subir. Sí, ahí se sube. Ya, para que revisen, eso sí estaba un poco extraño, pero cuando uno baja, lo encuentra. Está abajo. Sí. Gracias, Carlos. Y eso está abierto, ¿no? Disculpe un momentito. Vamos a ver, porque en teoría, disculpa Leslie, en teoría cerraba ese antes de la clase de hoy día, pero en función un poco de esto que hemos hablado, vamos a ver la posibilidad de poder nuevamente abrirlo, porque finalmente enriquece y fortalece el trabajo y el estudio. Y así poder completar lo que nos faltan.
Claro, es que lo coherente es esto, lo coherente es que esté abierto, que puedan ir haciendo. Claro, yo lo único que quería decir era que yo creo que todos estamos en un proceso de aprendizaje sobre la virtualización de la docencia. Entonces, creo que esta es una de las primeras experiencias con estos cursos, según me comentaba Karim, y entonces ha habido un formato previo, porque ya está diseñada la plataforma para cargar los cursos de diferentes maneras, y luego la plasticidad o la flexibilidad de adaptar los diferentes contenidos y formas de hacer a ese formato. Creo que se ha logrado, pero que hay un reto de aprendizaje de cómo hacer para que sea un poco más flexible, por ejemplo, con este tema de las preguntas cerradas y tal, pues que todo eso pueda ser para determinadas, bueno, para la sostenibilización de la docencia más flexible. Era solo comentar eso. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buen fin de semana, que veo que ya hay quien se está despidiendo, Carlos Martínez. Carlos, muy buen fin de semana, gracias. Muchas gracias a todos y a todas, que estén muy bien. Gracias. Chao, chao, que les vaya bien. Chao. Gracias. Chao. Chao. Chao, chao, que estén muy Gracias. bien. Hasta Cuídense. luego. Igualmente, hasta luego. Chao.